La última vez que alguien vio a Renata Solís fue después de una discusión violenta en su departamento de Houston. Los vecinos escucharon gritos desesperados, súplicas y luego silencio absoluto. Al día siguiente, ella había desaparecido sin dejar rastro. Su teléfono estaba ahí, su bolsa estaba ahí, sus llaves estaban ahí. Pero Renata no. Y lo que la policía encontró 2 meses después en una mina abandonada en la Sierra Madre cambiaría este caso para siempre. La noche del 14 de marzo de 2019 cambió todo para la familia Solís. Esa fue la última vez que alguien vio a Renata Solís con vida. Tenía 28 años, cabello castaño oscuro, ojos color miel, una risa que iluminaba cualquier habitación. Trabajaba como enfermera en un hospital de Houston, Texas. Llevaba 3 años viviendo allí, lejos de su natal Monterrey. Pero esa noche todo se derrumbó. ¿Qué pasó realmente? Renata había llegado a Estados Unidos en 2016. Buscaba mejores oportunidades. Su familia en Monterrey la apoyó desde el primer día. Era la mayor de 3 hermanos, la responsable, la que siempre cumplía sus promesas y siempre llamaba a casa, todos los domingos, sin falta, hasta aquel domingo de marzo que nunca llegó. Su hermano menor, Diego, fue el primero en notar que algo andaba mal. Pasaron 2 días sin noticias, 3 días, una semana completa. Renata había desaparecido sin dejar rastro, pero antes de eso hubo una discusión que cambiaría todo. Antes de continuar con esta historia increíble, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Dale like a este video si te está gustando y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Ahora sí, volvamos a la historia. Para entender qué pasó esa noche, hay que retroceder 3 meses. Diciembre de 2018. Houston estaba decorado con luces navideñas. Renata trabajaba turnos dobles en el hospital. Ahorraba dinero para traer a su familia en las fiestas, pero entonces conoció a alguien, Adrián Montemayor, 32 años, mecánico, también de Monterrey. Se conocieron en una reunión de mexicanos en Houston. Había química inmediata. Él era carismático, sabía hacerla reír. Le recordaba a casa. Comenzaron a salir en enero. Al principio todo parecía perfecto. Adrián era atento, le llevaba flores al hospital, la esperaba después de sus turnos nocturnos, cenaban en pequeños restaurantes mexicanos. Hablaban sobre sus sueños, sobre algún día regresar a México juntos, pero había algo que Renata no sabía. Adrián tenía un pasado turbio. En febrero las cosas empezaron a cambiar, se volvió posesivo. Quería saber dónde estaba ella todo el tiempo. Revisaba su teléfono, hacía preguntas sobre sus compañeros de trabajo, especialmente sobre los hombres. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Quién es ese que te mandó mensaje? ¿Por qué no me contestas de inmediato? Renata comenzó a sentirse asfixiada. Le contó a su amiga Lucía, otra enfermera mexicana del hospital. Lucía le advirtió que tuviera cuidado, que esas eran señales de alerta. Pero Renata pensó que podía manejarlo. Pensó que estaba exagerando. Pensó que las cosas mejorarían. Se equivocó. El 14 de marzo llegó con un cielo gris sobre Houston. Renata terminó su turno a las 6 de la tarde. Estaba cansada. Había sido un día largo. Un paciente había fallecido esa mañana. Ella necesitaba descansar. Adrián la estaba esperando en el estacionamiento. Esto no era normal. Él nunca iba sin avisar. «Necesitamos hablar», le dijo. Su voz sonaba diferente, tensa. Había algo en sus ojos que Renata no reconocía. Algo oscuro, algo que le dio miedo. «Estoy cansada, Adrián. ¿Podemos hablar mañana?» «No, tiene que ser ahora». Subieron al auto de él. Un Chevrolet Silverado negro. Renata dudó por un momento.
Algo en su interior le gritaba que no lo hiciera, pero él era su novio. Había estado con él durante 3 meses. ¿Qué podía pasar? Manejaron hacia el departamento de Renata. Vivía sola en un complejo pequeño en el suroeste de Houston. Un edificio de 2 pisos, paredes beige. Había unos 30 departamentos. Llegaron alrededor de las 7 de la noche, subieron al departamento 2B y ahí comenzó la discusión. Adrián estaba furioso. Había visto algo en el teléfono de Renata, un mensaje de un compañero de trabajo llamado Miguel. Era inocente. Solo le preguntaba sobre el inventario de medicamentos, pero Adrián lo interpretó de otra manera. ¿Quién es Miguel? Te lo he dicho 1000 veces. Es mi compañero. Solo hablamos de trabajo. ¡Mentirosa! La voz de Adrián resonó en el pequeño departamento. Renata retrocedió. Nunca lo había visto así. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza. «Necesitas irte», le dijo Renata. «No me voy a ningún lado hasta que me digas la verdad». «Ya te dije la verdad». La discusión escaló rápidamente. Vecinos después reportarían que escucharon gritos. Una mujer pidiendo que se detuviera. Un hombre gritando acusaciones. El sonido de algo rompiéndose. Pero nadie llamó a la policía. Nadie intervino. ¿Por qué? La vecina del departamento 2A, Patricia Morales, declaró después que escuchó todo, pero pensó que era una pelea de pareja normal, que se les pasaría, que no era su problema. Esta decisión la perseguiría por el resto de su vida. Alrededor de las 9:30 p.m., los gritos cesaron. El silencio llenó el edificio. Patricia se sintió aliviada. Pensó que ya había terminado. Se fue a dormir sin saber que acababa de presenciar los últimos momentos de Renata con vida, o al menos los últimos momentos en que alguien la escuchó. A las 10:15 p.m., las cámaras de seguridad del complejo capturaron algo importante. Adrián saliendo del edificio, solo. Caminaba rápido hacia su camioneta. Miraba hacia atrás constantemente. Como si estuviera nervioso, como si estuviera huyendo de algo. Subió a su Silverado negra y se fue. Las cámaras no capturaron a Renata saliendo, ni esa noche, ni nunca. ¿Qué pasó en ese departamento? Al día siguiente, 15 de marzo, Renata no llegó a su turno en el hospital. Esto era extremadamente raro. Ella nunca faltaba. Era la más puntual de todo el equipo. Su supervisora, Karen Thompson, intentó llamarla múltiples veces, sin respuesta. Lucía también trató de contactarla. Las 2 de la tarde, nada. Lucía decidió ir al departamento de Renata. Tocó la puerta repetidamente. Nadie contestó. Llamó a mantenimiento para que abrieran la puerta. Dijo que estaba preocupada por su amiga. El encargado, un señor de 55 años llamado Roberto, abrió la puerta. Lo que encontraron los dejó helados. El departamento estaba destrozado. Había una lámpara rota en el suelo, cojines del sofá tirados por todos lados, una taza de café estrellada contra la pared. Manchas oscuras en la alfombra que parecían haber sido limpiadas apresuradamente. Pero no había señales de Renata. Su bolsa estaba en la mesa de la cocina, su teléfono también, las llaves de su auto, su cartera con identificación y tarjetas de crédito. Todo seguía ahí, excepto ella. Lucía llamó al 911 inmediatamente. La policía de Houston llegó en 15 minutos. Acordonaron el área. Comenzaron a tomar fotos, a recolectar evidencia, a interrogar a vecinos. Patricia les contó sobre la discusión que había escuchado la noche anterior. Les dio una descripción de la voz masculina. Dijo que sonaba como un hombre joven, mexicano por el acento. Las cámaras de seguridad confirmaron quién era ese hombre. Adrián Montemayor. Los detectives fueron a buscarlo de inmediato. Tenían su dirección. Vivía en un departamento en el noreste de Houston. Pero cuando llegaron, no estaba.
Sus vecinos dijeron que se había ido temprano esa mañana, con maletas, y no había regresado. ¿A dónde fue Adrián? ¿Y qué le hizo a Renata? Los investigadores comenzaron a revisar su historial. Lo que descubrieron los alarmó. Adrián tenía antecedentes. En 2015 había sido arrestado en Monterrey por violencia doméstica contra una exnovia. El caso fue desestimado por falta de evidencia. Esa exnovia, Brenda Ramírez, había presentado una denuncia diciendo que Adrián la había amenazado de muerte, que la había seguido, que tenía miedo de él. Pero en aquel entonces nadie la tomó en serio. Ahora, 4 años después, otra mujer había desaparecido. ¿Era coincidencia? Los detectives no lo creían. El 16 de marzo, 2 días después del desaparecimiento, la familia de Renata en Monterrey fue notificada. Diego, su hermano, tomó el primer vuelo a Houston. Llegó destrozado, con los ojos rojos de tanto llorar. Mi hermana no se iría sin decir nada, les dijo a los detectives. Ella siempre avisa, siempre. Algo terrible le pasó. La búsqueda se intensificó. Pusieron avisos en todas las carreteras principales, alertas Amber, publicaciones en redes sociales. La foto de Renata apareció en noticieros locales. Miles de personas compartieron su imagen, pero nadie la había visto. Mientras tanto, los forenses analizaron las manchas oscuras en la alfombra del departamento. Los resultados llegaron el 18 de marzo. Sangre humana. Tipo AB negativo. El mismo tipo de sangre de Renata. Habían limpiado la escena, pero no lo suficientemente bien. La sangre había penetrado las fibras de la alfombra. La evidencia estaba ahí. Algo violento había ocurrido en ese departamento, pero sin un cuerpo, el caso era complicado. Los fiscales no podían procesar a nadie sin pruebas contundentes. Necesitaban encontrar a Renata, viva o muerta, y necesitaban encontrar a Adrián. El 20 de marzo, 6 días después del desaparecimiento, llegó la primera pista importante. Una mujer llamó a la línea de denuncias anónimas. Dijo que había visto a un hombre que coincidía con la descripción de Adrián en una gasolinera cerca de Laredo, Texas. Laredo está en la frontera con México, a solo 15 minutos de cruzar a Nuevo Laredo. Los detectives contactaron a autoridades mexicanas, compartieron fotos de Adrián, pusieron alertas en todos los cruces fronterizos, pero si Adrián ya había cruzado, encontrarlo sería casi imposible. México es enorme, y él conocía bien Monterrey. Podría desaparecer fácilmente. Mientras tanto, los detectives continuaron investigando. Revisaron el historial financiero de Adrián, sus transacciones bancarias, sus llamadas telefónicas, cada pequeño detalle que pudiera darles una pista. Descubrieron algo perturbador. El 15 de marzo, el día después del desaparecimiento de Renata, Adrián había retirado $5,000 en efectivo de su cuenta bancaria. Una cantidad inusualmente grande. ¿Para qué necesitaba tanto dinero? También encontraron que había hecho una llamada a las 11 p.m. del 14 de marzo, 1 hora después de salir del departamento de Renata. La llamada duró 18 minutos. ¿A quién llamó? El número pertenecía a su primo, Fernando Montemayor, quien vivía en Reynosa, México. Los detectives intentaron contactarlo, pero Fernando negó haber hablado con Adrián esa noche. Dijo que no sabía nada. Estaba mintiendo. Los registros telefónicos no mentían. Pero sin cooperación de autoridades mexicanas para interrogarlo formalmente, no podían hacer mucho. Fernando estaba del otro lado de la frontera, fuera de su jurisdicción. El caso se estaba enfriando. Los días pasaban y no había nuevas pistas. La familia de Renata organizó búsquedas por todo Houston. Voluntarios peinaron parques, lotes baldíos, cuerpos de agua. Colgaron carteles en cada esquina. ¿Has visto a esta mujer? Su rostro sonriente miraba desde cada poste.
pero nadie tenía respuestas. El 1 de abril, 2 semanas después del desaparecimiento, un pescador encontró algo en el Bayou de Buffalo, un canal que atraviesa Houston. Estaba lleno de basura, de escombros, de cosas que la gente quería ocultar. Vio algo flotando entre los juncos, una bolsa negra grande. Llamó a la policía. Cuando abrieron la bolsa, encontraron ropa de mujer, una blusa azul, jeans, zapatos, tenis blancos. Todo estaba empapado, manchado de lodo. Lucía reconoció la ropa inmediatamente. Era lo que Renata llevaba puesto el 14 de marzo, el día que desapareció. Los forenses analizaron la ropa. Encontraron sangre, ADN, fibras, pero no encontraron el cuerpo. La bolsa solo contenía la ropa, nada más. ¿Dónde estaba Renata? ¿Y por qué su ropa había aparecido en el Bayou? Los detectives teorizaron que el cuerpo podría estar en el agua. Enviaron buzos, usaron sonar, buscaron durante días, pero el Bayou es largo, turbio, lleno de corrientes impredecibles. Si había un cuerpo ahí, podría haber sido arrastrado kilómetros río abajo, hacia el Golfo de México, donde nunca sería encontrado. La familia de Renata estaba destrozada. Diego no regresó a Monterrey. Se quedó en Houston, seguía buscando, seguía preguntando, seguía rogando por respuestas. No me voy hasta encontrar a mi hermana, decía en cada entrevista. Los medios de comunicación cubrieron el caso intensamente. Se volvió viral en redes sociales. Justicia para Renata trending en Twitter. Miles de personas exigían que encontraran a Adrián, pero él había desaparecido completamente. El 15 de abril, un mes después del desaparecimiento, llegó otra pista. Una maestra en una escuela primaria en Monterrey reportó haber visto a un hombre que se parecía a Adrián. Estaba afuera de la escuela, mirando hacia adentro. Cuando ella se acercó para preguntarle qué hacía ahí, él se fue rápidamente. La policía de Monterrey fue a investigar. Revisaron cámaras de seguridad de la zona. Efectivamente, había un hombre que coincidía con la descripción de Adrián, pero usaba gorra, lentes oscuros. Era difícil confirmarlo. Lo siguieron por cámaras de tráfico. Lo vieron subirse a un autobús hacia el centro de la ciudad, y luego lo perdieron. Las calles del centro de Monterrey son un laberinto. Angostas, llenas de gente, fácil perderse, fácil desaparecer. ¿Realmente era Adrián? ¿O era alguien más? Diego viajó a Monterrey inmediatamente. Contrató a un investigador privado, un ex policía llamado Héctor Salinas. Tenía 30 años de experiencia, conocía la ciudad como la palma de su mano. Héctor comenzó a hacer preguntas, a tocar puertas, a buscar en lugares donde la policía no buscaba, en el bajo mundo, en cantinas, en hoteles baratos donde nadie pedía identificación, y encontró algo. Un empleado de un motel en la colonia Independencia recordaba haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Adrián. Se había registrado con un nombre falso. Pagó en efectivo. Se quedó 3 noches. Esto fue a mediados de marzo, justo después del desaparecimiento de Renata. ¿Estaba solo?, preguntó Héctor. Sí, respondió el empleado. Siempre solo. Nunca salía. Pedía comida a la habitación. Se veía nervioso, como si estuviera escondiéndose. El empleado no había llamado a la policía porque no sabía que lo estaban buscando. Las noticias de Houston no llegaban a ese barrio de Monterrey. Héctor obtuvo el número de la habitación, la 207. Habló con el dueño del motel. Le explicó la situación. El dueño le dio acceso. La habitación había sido limpiada desde entonces. Pero Héctor era minucioso. Buscó en cada rincón, debajo de la cama, dentro del colchón, en el baño, y encontró algo que la limpieza había pasado por alto, un recibo. Estaba arrugado detrás del buró,
casi invisible. Era de una ferretería en Monterrey. Compra realizada el 16 de marzo. Una pala, bolsas de basura industriales, cinta adhesiva, guantes. ¿Para qué necesitaba Adrián estas cosas? La respuesta era obvia y aterradora. Héctor llevó el recibo a la policía de Monterrey. También compartió la información con los detectives en Houston. La evidencia comenzaba a acumularse, pero aún no tenían lo más importante: el cuerpo de Renata. Sin cuerpo, sin caso de homicidio. Sin caso de homicidio, Adrián solo sería acusado de desaparición forzada. Una sentencia menor. Años en lugar de cadena perpetua. Los detectives necesitaban encontrar dónde había enterrado a Renata, y el tiempo corría. El 1 de mayo, casi 2 meses después del desaparecimiento, la policía de Monterrey finalmente capturó a Adrián. Estaba en un bar en el centro, bebiendo solo. Un mesero lo reconoció de las fotos en las noticias y llamó a las autoridades. Adrián no opuso resistencia. Parecía resignado, como si hubiera estado esperando este momento. Lo trasladaron a la central de policía. Lo interrogaron durante horas. Pero él no dijo nada. Pidió un abogado. Se negó a responder preguntas. «No sé de qué me están hablando», repetía. Su abogado argumentó que no había evidencia directa que lo vinculara con la desaparición de Renata, que estar en su departamento esa noche no era un crimen, que las discusiones de pareja son comunes. «Mi cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario», decía el abogado. Técnicamente tenía razón, pero todos sabían la verdad. Adrián había matado a Renata. La pregunta era, ¿dónde estaba ella? Los detectives presionaron, ofrecieron reducciones de sentencias y cooperaba si les decía dónde estaba el cuerpo. Adrián los miraba con ojos fríos, sin emoción. «No tengo nada que decir». Diego viajó nuevamente a Monterrey. Fue a la cárcel donde tenían a Adrián. Pidió verlo cara a cara. Las autoridades le advirtieron que no era buena idea, que podría ser peligroso, emocionalmente destructivo. Pero Diego insistió. «Necesito mirarlo a los ojos». La reunión fue tensa. Diego se sentó frente a Adrián, separados por un vidrio, teléfonos en las manos para comunicarse. «¿Dónde está mi hermana?», preguntó Diego con voz quebrada. Adrián no respondió. «¿Qué le hiciste?». Silencio. «Por favor, dime dónde está. Necesitamos enterrarla dignamente. Necesitamos despedirnos». Adrián lo miró durante un largo momento. Había algo en sus ojos. ¿Remordimiento? ¿Culpa? Era difícil saberlo. Finalmente habló. «Lo siento». Y colgó el teléfono. Esas fueron las únicas 2 palabras que dijo. Una admisión de culpa, pero no la información que Diego necesitaba. La familia seguía sin saber dónde estaba Renata. El caso legal contra Adrián avanzó lentamente. Las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición, pero el proceso era complicado, burocrático. Podría tomar años. Mientras tanto, Adrián permanecía en una prisión de Monterrey, y Renata seguía desaparecida. Héctor Salinas, el investigador privado, no se rindió. Comenzó a rastrear los movimientos de Adrián después del 14 de marzo. Habló con empleados de gasolineras en la ruta entre Houston y Monterrey. Mostró fotos. Preguntó si alguien lo había visto. Un empleado en una gasolinera en Nuevo Laredo recordó algo. Un hombre con una camioneta negra Silverado había llenado el tanque ahí. Esto fue en la madrugada del 15 de marzo. El empleado lo recordaba porque el hombre parecía agitado. Sudaba aunque hacía frío, y porque la camioneta tenía placas de Texas. ¿Recuerda algo más sobre él?, preguntó Héctor. El empleado pensó por un momento. Sí, cuando se fue, tomó la carretera hacia el sur, no hacia Monterrey, hacia la sierra. ¿La sierra? Esto cambió todo. La sierra. Una palabra que cambió completamente la dirección de la investigación.
Héctor Salinas sabía lo que eso significaba. La Sierra Madre Oriental es vasta, montañosa, llena de caminos rurales que llevan a pueblos remotos, lugares donde nadie hace preguntas, donde una camioneta negra puede desaparecer sin dejar rastro. Si Adrián había ido hacia allá, tenía un plan macabro. Héctor compartió esta información con Diego inmediatamente. También contactó a los detectives en Houston y a la policía de Monterrey. Necesitaban rastrear exactamente qué ruta había tomado Adrián esa madrugada. Pero había un problema. Las cámaras de tráfico no cubren la sierra. Una vez que sales de las ciudades principales, estás solo, sin vigilancia, sin testigos. Solo montañas interminables y pueblos donde el tiempo parece haberse detenido. ¿Cómo encontrarían a Renata ahí? Diego no podía quedarse de brazos cruzados. Contrató a más investigadores, formó grupos de búsqueda, imprimió miles de volantes con la foto de Renata y de Adrián. Los distribuyó en cada pueblo de la sierra que pudieron alcanzar: Santiago, Rayones, Zaragoza, Aramberri, pueblos pequeños, comunidades cerradas, gente que desconfía de extraños. Pero el dolor de Diego era genuino. La gente lo veía en sus ojos, y algunos comenzaron a hablar. En Santiago, un pueblo a 1 hora de Monterrey, un ranchero llamado Esteban recordó algo. Había visto una camioneta negra Silverado el 15 de marzo. Era temprano en la mañana, alrededor de las 7 a.m. Iba hacia Los Cabazos, dijo Esteban. No es común ver vehículos con placas de Texas por acá tan temprano. Los Cabazos era un pueblo aún más pequeño. Más adentro en la sierra, solo unas 200 personas vivían ahí. La mayoría agricultores y ganaderos. Diego y Héctor viajaron hasta Los Cabazos inmediatamente. El camino era angosto, peligroso, bordeaba precipicios. Si caías, no había manera de sobrevivir. ¿Por qué Adrián había venido hasta acá? Cuando llegaron al pueblo, preguntaron en la tienda local. La única tienda. Una mujer mayor, llamada Josefina, atendía el mostrador. Había vivido ahí toda su vida. Conocía a cada persona que pasaba por el pueblo. ¿Recuerda haber visto esta camioneta?, preguntó Héctor mostrando una foto. Josefina miró cuidadosamente, frunció el ceño. Parecía estar recordando. Sí, la vi. Pasó por aquí, pero no se detuvo en el pueblo. Siguió adelante. ¿Hacia dónde? Hacia el viejo camino de la mina. ¿Qué mina? Resulta que Los Cabazos había sido un pueblo minero hace décadas. En los años 60 y 70 había una mina de fluorita. Empleaba a casi todo el pueblo, pero en los 80 cerró. La economía del pueblo colapsó. Muchos se fueron. Los que se quedaron volvieron a la agricultura. La mina estaba abandonada desde entonces, un lugar perfecto para esconder algo o alguien. ¿Cómo se llega a esa mina?, preguntó Diego con urgencia en la voz. Es difícil, el camino está en mal estado, nadie va para allá, es peligroso. Pero tenían que intentarlo. Josefina les dibujó un mapa rudimentario, les advirtió que fueran con cuidado, que llevaran agua, que no fueran solos. La sierra no perdona errores. Diego llamó a la policía de Monterrey. Les explicó la situación. Necesitaban un equipo de búsqueda y rescate, expertos en terrenos montañosos, pero las autoridades fueron lentas en responder. Necesitamos más evidencia concreta antes de movilizar un operativo completo, dijeron. Diego estaba furioso. Mi hermana está ahí, lo sé, pero la burocracia es implacable. Héctor tomó una decisión. Vamos nosotros, ahora. No podemos esperar. Reclutaron a 2 guías locales, hombres que conocían la sierra, que habían trabajado en la mina cuando eran jóvenes. Uno se llamaba Ramiro, el otro Teodoro. Ambos rondaban los 60 años, pero estaban en buena forma.
Salieron al amanecer del día siguiente, 8 de mayo, casi 2 meses desde que Renata desapareció. El camino a la mina era exactamente como Josefina había descrito, destrozado, lleno de baches, rocas sueltas por todos lados. La camioneta de Héctor apenas podía avanzar. Después de 3 horas de manejo agotador, llegaron a donde el camino se volvía intransitable. Tuvieron que seguir a pie. La caminata fue brutal. El sol pegaba fuerte. La humedad era sofocante. Diego no estaba acostumbrado a este tipo de terreno, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Su hermana podría estar ahí. Finalmente pudieron verla. La entrada de la mina, una abertura oscura en la montaña, cubierta parcialmente por vegetación. Vigas de madera podridas sostenían la entrada. Todo parecía a punto de colapsar. «No es seguro entrar ahí», advirtió Ramiro, pero Diego ya estaba caminando hacia la entrada. «Renata, ¿estás ahí?». Su voz resonó en la oscuridad. Silencio. Sacaron linternas. El haz de luz penetró la oscuridad, revelando un túnel que se adentraba en la montaña. Las paredes eran de roca, húmedas. Había un olor extraño, mezcla de tierra y algo más, algo putrefacto. Diego sintió que su corazón se detenía. «No», susurró. «Por favor, no». El túnel entraron lentamente, el techo bajo. Había que agacharse para avanzar. Sus respiraciones sonaban amplificadas en el espacio cerrado. A unos 50 metros adentro, Teodoro se detuvo. «Miren», dijo señalando hacia el suelo, «huellas de llantas, recientes. Alguien había manejado hasta aquí no hace mucho. Las marcas eran claras. Una camioneta, probablemente del tamaño de una Silverado». «Adrián estuvo aquí», dijo Héctor. Siguieron las huellas más adentro. El túnel se bifurcaba. Un camino iba hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Las huellas iban hacia la derecha. Tomaron ese camino. El olor se volvió más fuerte. Diego sintió náuseas. Sabía ese olor. Lo había olido antes en el hospital cuando era joven y había tenido que identificar el cuerpo de un tío que había fallecido días atrás. Era el olor de la muerte. «Renata». Su voz se quebró. Llegaron a una cámara más grande, un área donde los mineros habían extraído fluorita décadas atrás. Ahora era solo un espacio vacío, oscuro, frío, y ahí, en la esquina, cubierto parcialmente por rocas y tierra, vieron algo. Una pala, la misma que Adrián había comprado según el recibo. Diego corrió hacia allá. Comenzó a quitar las rocas con las manos. Héctor y los guías lo ayudaron. Cavaron frenéticamente. Las manos de Diego sangraban, pero no le importaba. Tenía que saber. Tenía que encontrarla. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo minutos, Ramiro tocó algo. No era roca. Era más suave, envuelto en plástico negro, bolsas de basura industriales, las mismas del recibo. «Llamemos a la policía», dijo Héctor. «No debemos tocar más. Esto es una escena del crimen». Pero Diego no podía moverse. Miraba esas bolsas negras sabiendo lo que contenían. Su hermana, su Renata, la que siempre llamaba los domingos, la que tenía planes de regresar a México, la que nunca tuvo la oportunidad. Se derrumbó, lloró como nunca había llorado en su vida. El eco de sus sollozos llenó la mina, un sonido desgarrador que nadie olvidaría jamás. La policía llegó 3 horas después. Acordonaron el área, trajeron al equipo forense, fotógrafos, investigadores. La mina se llenó de actividad, recuperaron el cuerpo con cuidado, documentaron todo, las bolsas, la pala, las rocas, cada detalle que pudiera ser usado como evidencia. La identificación preliminar se hizo esa misma noche, características físicas, ropa interior. Un tatuaje pequeño que Renata tenía en el tobillo, una mariposa que se había hecho cuando cumplió 18. Era ella.
Renata Solís, 28 años, enfermera, hija, hermana, amiga, víctima de feminicidio. La autopsia reveló detalles horribles. Había sido estrangulada, no inmediatamente. La muerte fue lenta, dolorosa. Hay señales de que trató de defenderse. Tenía fibras de piel bajo las uñas, ADN que coincidía con Adrián. También revelaron algo más. Renata había estado viva cuando Adrián salió de Houston. Las marcas de ligaduras en sus muñecas y tobillos indicaban que había sido atada. Probablemente en la parte trasera de la camioneta, cubierta, incapaz de pedir ayuda. Hizo todo ese viaje aterrador hacia México sabiendo que iba a morir. ¿Qué habrá pensado en esas horas? Habrá gritado, rogado, llorado. La mataron en la mina. Probablemente porque ella finalmente había entendido que no había escapatoria, que Adrián nunca la iba a dejar ir, y él la silenció para siempre. La noticia del hallazgo del cuerpo se difundió inmediatamente. Los medios de comunicación en Houston, Texas y todo México cubrieron la historia. El caso que había capturado la atención de miles finalmente tenía una conclusión. Pero no era la conclusión que la familia quería. El funeral de Renata se realizó en Monterrey el 15 de mayo. Cientos de personas asistieron. Compañeros del hospital en Houston viajaron para despedirse. Lucía leyó un emotivo discurso recordando a su amiga. Su voz temblaba, pero no se rindió. Renata era luz, era esperanza, era bondad, y alguien se la quitó. Alguien decidió que su vida no valía nada. Pero se equivocó. Su vida valió todo, y nunca la olvidaremos. Diego colocó una mariposa de papel sobre el ataúd, como el tatuaje de su hermana, un símbolo de transformación, de libertad, libertad que Renata nunca tuvo. El proceso legal contra Adrián aceleró después del hallazgo del cuerpo. Ya no era un caso de desaparición, era feminicidio agravado, con alevosía, con ventaja, premeditado. La evidencia era abrumadora, el ADN, las cámaras, los recibos, los testimonios, el cuerpo enterrado con sus propias manos. No había manera de negar lo que había hecho. Su abogado intentó argumentar crimen pasional, que fue un momento de locura, que Adrián estaba fuera de sí por los celos, que no planeó matarla, pero los fiscales demostraron lo contrario. La compra de la pala, las bolsas, la cinta adhesiva, todo antes de que muriera Renata. Todo fue planeado. Adrián sabía exactamente lo que iba a hacer. El juicio comenzó en septiembre de 2019. Duró 3 semanas. El jurado escuchó testimonio tras testimonio. Vieron fotos de la escena del crimen, del departamento destrozado, del cuerpo recuperado de la mina. Diego estuvo presente cada día, en primera fila, mirando a Adrián directamente a los ojos. Quería que supiera que no había escapatoria, que la justicia, aunque lenta, había llegado. Adrián permaneció impasible durante la mayor parte del juicio, sin mostrar emoción, como si nada de esto le importara. Pero el último día, algo cambió. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de la sentencia, Adrián se puso de pie. Hubo un silencio tenso en la sala. Amaba a Renata, dijo finalmente, pero ella me traicionó, me mintió, y yo. ¡Mentiroso!, gritó Diego desde su asiento. Ella nunca te hizo nada. Los guardias tuvieron que contener a Diego. El juez golpeó el martillo. «Orden», Adrián continuó. «No quería matarla, solo quería que me dijera la verdad, pero ella seguía mintiendo, y yo perdí el control. No fue mi intención llevarla a la mina. Iba a dejarla ir, pero...» Su voz se quebró. ¿Eran lágrimas reales o solo actuación? «Pero me di cuenta de que si la dejaba ir, me denunciaría. Mi vida terminaría. Así que decidí terminar con la de ella primero». La sala estalló en murmullos. El juez volvió a golpear el martillo. La frialdad de esa confesión era escalofriante. Adrián había calculado todo.
No fue pasión, no fue locura momentánea, fue egoísmo puro. Su vida valía más que la de Renata en su mente retorcida. El jurado no tardó mucho en deliberar. 2 horas después, regresaron con el veredicto. Culpable. De feminicidio agravado en primer grado. La sentencia: 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Adrián no reaccionó. Fue escoltado fuera de la sala sin mirar atrás. Diego lloró, pero no de tristeza esta vez, de alivio, de justicia finalmente servida, aunque ninguna sentencia devolvería a Renata. El caso resonó por meses después. Se convirtió en símbolo de la violencia contra las mujeres que tanto Houston como México enfrentan. Organizaciones activistas usaron la historia de Renata para crear conciencia. Lucía fundó una organización en honor a su amiga. Mariposas de Esperanza ayuda a mujeres en relaciones abusivas a escapar antes de que sea demasiado tarde. Ofrece refugio, asesoría legal, apoyo emocional. Renata no pudo salvarse, decía Lucía en entrevistas, pero podemos salvar a otras, en su nombre, en su memoria. Diego regresó finalmente a Monterrey, pero algo en él había cambiado para siempre. La pérdida de su hermana lo había transformado. Se volvió más callado, más introspectivo. Visitaba su tumba cada domingo. Los domingos que antes eran para llamadas ahora eran para flores. 1 año después del hallazgo del cuerpo, Patricia Morales, la vecina que escuchó la discusión aquella noche, dio una entrevista devastadora. «Me persigue todos los días», dijo entre lágrimas. «Escuché todo, los gritos, las súplicas, y no hice nada. Pensé que no era mi problema, que era solo una pelea normal. Pero no lo era. Y Renata pagó el precio de mi indiferencia». Su testimonio se volvió viral. Provocó una conversación nacional sobre la responsabilidad de intervenir. Sobre no quedarse callados cuando alguien pide ayuda. Varias ciudades en México y Estados Unidos implementaron campañas de concientización. Si ves algo, di algo. No seas testigo silencioso. Tu voz puede salvar una vida. Demasiado tarde para Renata, pero tal vez a tiempo para alguien más. En la prisión, Adrián enfrentó su propia justicia. Los presos no perdonan a los que matan mujeres, especialmente de forma tan cobarde. Fue atacado múltiples veces. Pasaba la mayor parte del tiempo en aislamiento por su propia seguridad. 50 años es mucho tiempo. Saldrá cuando sea un anciano, si es que sale, si es que sobrevive. Algunos dirían que eso no es suficiente, que debería estar ahí para siempre, que una vida vale más que 50 años de prisión, pero otros dirían que vivir con lo que hizo, día tras día, año tras año, es su propio tipo de infierno. La familia de Renata trata de seguir adelante. Su madre, María, nunca se recuperó completamente. El dolor de perder a una hija no desaparece, solo se transforma, se vuelve parte de quién eres. Su padre, Roberto, se volvió activista. Habla en escuelas sobre los signos de relaciones abusivas, sobre cómo los celos no son amor, sobre cómo la posesividad es una bandera roja. Mi hija estaba viva, dice en cada charla, tenía sueños, planes, futuro, y un hombre decidió que no merecía nada de eso. No dejen que esto le pase a alguien más. Hablen, actúen, intervengan. Y 3 años después del asesinato, en 2022, Fernando Montemayor, el primo de Adrián que recibió la llamada aquella noche, finalmente habló. Su conciencia no lo dejaba dormir. Confesó que Adrián lo había llamado pidiendo ayuda. Le dijo que había hecho algo terrible, que necesitaba esconder algo en la sierra. Fernando le dio indicaciones de caminos remotos que conocía de cuando trabajó en ranchos. Esencialmente, Fernando fue cómplice. Fue arrestado y sentenciado a 10 años por obstrucción de justicia y complicidad después de los hechos.
Debí haber llamado a la policía inmediatamente, dijo en su declaración, pero era mi familia, mi primo. Pensé que estaba exagerando, que no podía ser tan grave. Me equivoqué, y una mujer murió porque yo no hice lo correcto. Cada pieza del rompecabezas finalmente encajó. La historia completa emergió. Desde la primera cita en enero hasta el entierro en la mina en marzo, cada decisión, cada momento, cada oportunidad perdida de salvarla. Si Renata hubiera terminado la relación en febrero, cuando vio las primeras señales, si Patricia hubiera llamado a la policía cuando escuchó los gritos, si alguien en la carretera hubiera notado algo extraño en la camioneta, si Fernando hubiera hecho lo correcto, tantos sí, tantos momentos pivote, tantas oportunidades. Pero eso es siempre lo más difícil de aceptar en estos casos, que pudo haberse evitado. Que una vida joven y llena de potencial fue arrebatada por una serie de decisiones equivocadas, y por un hombre que decidió que si no podía tenerla, nadie más podría. El caso oficialmente se cerró en 2023, 4 años después de aquella noche del 14 de marzo. Todos los responsables fueron sentenciados, todas las preguntas respondidas, todas las evidencias procesadas. Pero para la familia de Renata Solís, el caso nunca se cerrará. El dolor nunca desaparecerá completamente. La ausencia siempre estará ahí. Cada cumpleaños no celebrado, cada Navidad con una silla vacía, cada domingo sin su llamada. La tumba de Renata en el Panteón de Monterrey siempre tiene flores frescas, mariposas de papel decorándola, cartas de personas que nunca la conocieron, pero que fueron tocadas por su historia. Descansa en paz, Renata, no te olvidamos. Tu historia cambió vidas, gracias. Vuelas libre ahora, mariposa. Diego visita cada semana sin falta, le cuenta sobre su vida, sobre el trabajo, sobre la familia. Le cuenta chistes malos que sabe que la harían reír. Le promete que nunca dejará que sea olvidada. Y no lo será. Porque la historia de Renata Solís es más que una historia de tragedia. Es una historia de advertencia, de lecciones aprendidas, de sistemas que fallaron, de señales ignoradas. Es un recordatorio de que detrás de cada estadística de feminicidio hay una persona real, con familia, con amigos, con sueños, con una vida que importaba. Y es un llamado a todos nosotros, a estar atentos, a no ignorar las señales, a intervenir cuando vemos algo mal, a creer a las mujeres cuando dicen que tienen miedo, a tomar en serio las amenazas, porque la próxima Renata podría ser salvada si todos hacemos nuestra parte. La mina donde fue encontrada fue sellada permanentemente en 2020. Las autoridades no querían que se convirtiera en un lugar de morbo, pero antes de sellarla, colocaron una placa pequeña adentro. En memoria de Renata Solís Garza, 1991-2019. Que su luz nunca se apague. Y no se ha apagado. Su historia sigue siendo contada, en documentales, en artículos, en conversaciones, en aulas, en hogares donde padres advierten a sus hijas sobre los signos de abuso. El caso que la policía nunca logró cerrar mientras ella estaba con vida, finalmente se cerró. Pero el impacto de su vida y su muerte continúa. Cada mujer que sale de una relación abusiva citando la historia de Renata como motivación. Cada vecino que ahora llama a la policía cuando escucha algo sospechoso. Cada familia que tiene conversaciones difíciles sobre relaciones saludables. Cada organización que lucha contra la violencia de género inspirada por casos como el de ella. Todo eso es el legado de Renata Solís, no el que ella hubiera elegido, no el que merecía, pero el legado que su muerte dejó en este mundo. Y mientras haya personas que recuerden su nombre, que cuenten su historia, que luchen para que no haya más Renatas, ella no habrá muerto en vano, porque a veces, trágicamente,
Las muertes nos enseñan más sobre cómo vivir que cualquier otra cosa. La historia de Renata termina en una mina fría en la Sierra Madre Oriental, pero su impacto reverbera mucho más allá. Atraviesa fronteras, inspira cambios, salva vidas, y esa es la verdadera conclusión de este caso. No solo de cómo terminó, sino de qué inició. Un movimiento, una conciencia, un compromiso colectivo de hacer mejor. Por Renata, por todas las mujeres que vinieron antes y por todas las que vendrán después, su mariposa finalmente vuela libre. Esta es la historia de Renata Solís. Un caso que nos recuerda que detrás de cada noticia de desaparición hay una vida, una familia y una tragedia que pudo haberse evitado.